La semana que viene vamos a abrir en Gradescope para que puedan subirlo ahí. El TP1 es para todos los alumnos regulares y todos los alumnos oyentes que quieran obtener un certificado al finalizar el curso. Así que es el mismo TP para todos ellos. Con respecto al FINGER, seguimos corrigiendo, son muchísimos, pero esperamos tenerlo pronto para poder pasarle las devoluciones y también para que puedan ver cómo les llegarían las devoluciones, porque es el mismo método que vamos a utilizar para el parcial. Bueno, a ver si a mí se me escucha mejor. A ver, ahora debería escucharse mejor. Había mucho viento acá en la tribuna, así que me tuve que mover, pero ahora debería estar bien. Sí, ahora estamos bien. Bueno, el propósito de la llamada de hoy es atender consultas que puedan tener sobre los videos de hashing. Para los que no están siguiendo el calendario, les cuento que vamos por ahí. A esta altura deberían haber visto los videos de hashing y deberían estar haciendo ya algunos ejercicios y algunos temas de hashing. Para la clase que viene, empezar el tema del SH, que es uno de los temas complejos de la materia. Así que bueno, empecemos a recibir las posibles preguntas que tengan del tema hashing. Aprovecho de interrumpirte, Luis, y como estoy haciendo, y los videos iniciales del SH ya están subidos hace aproximadamente 1 hora y media. Hay 8 videos iniciales y todo antes de la caracterización, si quieren, así más general, hasta amplificación de familias LSH, y eso es como un primer bloque de videos. Seguramente el fin de semana tengamos todo lo que son min hashes con distancia de Jacquard y vayamos agregando de cada las otras clases las otras distancias que hay. ¿Sí? Así que ya lo tienen disponible para ir viendo. Estoy viendo a Franco que dice que es de los Broncos. Estoy tratando de ver cómo eliminar. No, Fernanda. No sé cómo se puede eliminar a alguien de acá, pero no me deja. Bueno, después lo veo. Tenés 3 iconos en la foto. El icono de la derecha te permite quitar a la persona de la llamada. Ok, ahí vamos. Manning se retiró en el 2000, más o menos. Tipo. Tiene 68 años, Peyton Manning. Así que no. Sí. Tiene más comerciales que partidos jugados. Bien, vamos con las preguntas.
Bien, alguien habla de FNB. Bueno, voy a compartir acá a ver si compartiendo esto, aplicamos FNB. Uy, qué lío que tengo acá. A ver ahí si se ve mi pantalla. Tengo esta especie de pizarra que mi pantalla no es táctil y tampoco tengo tablet, así que vamos a ver qué sale. Bueno, el algoritmo FNB es uno de los algoritmos que explicamos en los videos sobre hashing perfecto. En concreto, FNB... no, FNB es la función de hashing, ahora entendí. Bien, ahora me confundí de FKS con FNB, me confundí de siglas. FNB es una función de hashing genérica. Los autores son Fowler, Knoll y Bo. Y el código está en los slides, es bastante claro, son 5 líneas de código. No sé exactamente cuál era la pregunta, pero si alguien me puede aclarar la pregunta sobre FNB, pues no hay más que lo que hace, ¿no? Cuando explicamos feature hashing, ¿cómo se obtiene la matriz por la que se multiplican los datos? Ok. Vuelvo a mi pantalla. Cuando aplicamos feature hashing, lo que queremos es ir de... esto, no sé si está funcionando esto. Lo que queremos es ir de un espacio de, no sé, supongamos, de 5 dimensiones a un espacio de, por ejemplo, no sé, 3 dimensiones. Entonces lo que necesitamos es una función h de x que nos devuelva algo entre 0 y 2, ¿sí? Para mapear cada una de estas 5 dimensiones a las 3 dimensiones en las que lo queremos representar, ¿no? Entonces, en concreto, nos interesa saber cuánto vale h de 0, cuánto vale h de 1, cuánto vale h de 2, h de 3 y h de 4, que son las 5 posibles dimensiones originales. Entonces, esto obviamente depende de la función de hashing que elegimos, pero vamos a inventar los valores, vamos a inventar que esto da 0, que esto da 0, esto da 2, esto da 0 y esto da 1, por ejemplo. Y en este caso lo que me está diciendo esta función es que si yo tengo un vector de 5 dimensiones, lo voy a convertir en un vector de 3 dimensiones, en donde lo que está en la dimensión 0, el vector original, va a venir acá, lo que está en la 1 también va a venir acá, sumando, si usamos una sola función. Acuérdense que había una opción para usar una segunda función de hashing con el signo. Lo que está en H2 va a venir acá, esto va a sumar acá, y esto va a venir acá. Muy bien, ahora, ¿dónde está la matriz? Dirán ustedes. En esto está oculto una matriz de 5 por 3, en donde para H0 nos da 0. Entonces acá tenemos un 1, esto es 0 y esto es 0. Para H1 también nos da 0. Para H2 nos da 2, así que esto es 0, 0, 1. Fíjense que esta es una matriz que va a tener exactamente un 1 por fila. Para H3 nos da 0, 1, 0, 0. Y para H4 nos da 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Esta es una matriz de 5 por 3. Así que si nosotros tenemos un conjunto de datos en n por 5,
y los multiplicamos por esta matriz que tiene 5 por 3, esto nos va a mapear a un conjunto de datos que va a tener n por 3. Y fíjense que esta matriz representa el mismo mapeo que en la función, ¿no? Porque si tenemos una fila de 5 elementos, la columna 0 acá va a quedar como la suma de este y este, ¿sí? Que es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, si usáramos este esquema sin signo, este sería el resultado y esta sería la forma en la cual detrás de toda función de hashing está representada una matriz, ¿sí? Esta matriz en este caso. Habíamos visto en los videos, Joaquín les mostró, que si usamos una segunda función de hashing, H2, 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 H2 y H2, ¿sí? Esta segunda función de hashing nos iba a dar el signo. O sea que esta es una función de hashing, las funciones de hashing no devuelven signos, las funciones de hashing devuelven números. Entonces hay dos números, 0 y 1, y asociamos el 0 con más 1, por ejemplo, 0 es sumar, y el 1 es restar, ¿sí? Entonces, si usamos una segunda función, lo que nos va a definir es acá el signo de esta operación, si hay que sumar o si hay que restar, ¿sí? En cada una de estas flechitas. Y en la matriz, esto lo que nos va a dar es este signo, ¿sí? Esto es un más, esto es un menos, esto es un menos, esto es un más, y esto es un menos, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. No sé si se entendió esto, pero hicimos lo que podemos. A ver. Sí, la última es 0, 1, 0, sí. 0, 1, 0, sí. 0, 1, 0. O 0 menos 1, 0 si usamos el signo, sí. Gracias. Sí. A ver, bien. Muy bien. A ver, ¿qué otras preguntas hay? En hash, ¿se le aplica la función de hash a cada carácter por separado o es por grupo de caracteres? Depende de la función de hashing. Las funciones que para strings que vimos van hasheando carácter por carácter, ¿sí? En general se va hasheando carácter por carácter y de un string de tamaño variable, la función de hash siempre da un número en una representación fija, un número de una cierta cantidad de bits, un número de 32 bits, un número de 16 bits, un número de la cantidad de bits que sea. Ramiro pregunta del QQ, ¿en qué situación conviene usarlo antes que otros tipos de hashing? El uso del QQ es bastante interesante porque se usa en varios lados. No se usa directamente con función de hashing, pero se usa el esquema del QQ, por ejemplo, en algunos filtros en algoritmos de streaming, que vamos a ver más adelante. Hay un filtro que es el filtro QQ, que usa casualmente una función QQ de hashing. Y algo interesante del QQ, a ver si esto funciona, es que ahí estoy yendo a Google, pueden ver que estamos googleando, es que con el QQ se pueden hacer operaciones algebraicas, ¿sí? Entonces, este es un paper que les recomiendo leer para los que les haya gustado el método QQ, que en general no se usa como función de hashing en sí, pero es sumamente importante entenderlo porque ha cobrado hoy en día bastante trascendencia, ya sea por los filtros QQ o por este paper sobre cómo hacer operaciones algebraicas de forma muy rápida usando el QQ, ¿sí? Acá tienen las distintas operaciones algebraicas que se pueden hacer. La forma de hacerlas con el QQ, esto es bastante divertido y está bastante bueno. Así que estas son las dos aplicaciones principales del QQ. La otra es, como les dije, QQ Filters. Y este era el paper que les mencionaba sobre los filtros QQ, ¿sí? Después, más adelante en la materia, vamos a ver los filtros de Bloom, vamos a tratar de ver los filtros QQ,
Es un tema para cuando vemos streaming, que es uno de los temas de la materia, pero estas son las dos aplicaciones principales del QQ. ¿Qué más? ¿Se puede llegar a una función de hashing perfecta o es algo teórico imposible de conseguir? Bueno, de hecho, en los videos hay un algoritmo para construir funciones de hashing perfecta. Lo que pasa es que tiene sus implicancias, ¿no? Hay que conocer cuáles son los datos de antemano, en algunos casos, en otros no tanto, eh, y, y lleva un proceso, pero las funciones de hashing perfectas existen desde hace mucho tiempo, no es un problema. En un momento, Daniel se pregunta si conviene usar un hashing criptográfico para una tabla de hash. La única desventaja que se me ocurre es que podría ser más lenta, porque buscas que disperse bien, y que el hash sea igual, sí o solo si x igual a y. Bueno, aquí hay varias cosas que están bien y varias cosas que están mal en la pregunta, así que vamos a tratar de aclararlo. Voy a dejar de presentar esto, así vuelvo yo desde el estadio. Bien, vamos a desmenuzar la pregunta por partes. ¿Conviene usar un hash criptográfico para una tabla de hash? No, nunca. Esa es la respuesta, digamos, categórica. Jamás. No hay ningún escenario en el cual tenga sentido usar un hash criptográfico para una tabla de hash. Y los que programen en Python, en cuanto vean por ahí un import hashlib, que son todas las funciones de hash criptográficos, seguro alguien hizo algo mal. Es muy probable que esté algo mal. ¿Por qué? Obviamente por un tema de eficiencia, que es el primer tema que mencionaba Daniel. Es el principal problema por el cual no hay que usar funciones criptográficas para tablas de hash, o donde no son necesarias las propiedades criptográficas de las funciones de ese tipo, ¿sí? Las funciones criptográficas son mucho más lentas que las funciones genéricas y no tendría sentido perder tiempo haciendo esto. Tienen que tener en cuenta que cuando usan hashing, lo peor que les puede pasar, el peor papelón que podemos hacer, es que buscar linealmente en la tabla sea más rápido que la función, ¿no? Y eventualmente, si la función es lenta y la tabla es chica, eso sucede. Entonces no queremos que eso pase. Que disperse bien. Tanto las funciones genéricas como las criptográficas dispersan exactamente igual las claves. No hay un problema de dispersión en que una genera más o menos sinónimos. Esto no es verdad, ¿sí? La cantidad de sinónimos y la forma en que dispersan las claves, las funciones genéricas y las criptográficas es exactamente la misma. Y el tema de buscar sinónimos, sí es cierto, pero no, en una tabla de hash no tiene absolutamente nada que ver, salvo que tengamos algún extraño escenario en el cual tengamos algún motivo por el cual encontrar sinónimos pueda ser un problema, pero en ese caso ya estaríamos en un escenario criptográfico. La última fila es 010, 010, sí, muy bien, estaban todos muy atentos. ¿Cuándo se usa cada tipo de hashing? ¿De qué tipo de hashing estamos hablando? Esa es la pregunta. Depende, ¿no? De qué tipo de hashing ¿De qué tipo de hashing estaríamos hablando, ¿no? Para entender qué tipo. ¿Por qué para Inter se puede usar? La diferencia entre las funciones para enteros y las funciones para strings es que los strings tienen longitud variable, ¿no? Entonces, ahí surge la diferencia. ¿Cómo se puede saber de antemano si mi HX va a tener colisiones o no? Todas las funciones tienen colisiones. Se trata de que las colisiones se distribuyan de la forma más uniforme posible. La función de hashing ideal es devolver un número random dentro del espacio de direcciones posible. Pasa que eso lamentablemente no funciona porque no es determinístico. Entonces necesitamos algo que sea lo más random posible siendo determinístico. Ese es el objetivo de la función de hashing. Eso fue una gran frase, Luis. Mis frases son buenas a veces no. ¿Cómo se garantiza la distribución uniforme? No se garantiza, es absolutamente imposible garantizar que la distribución sea uniforme. Se busca que sea lo más uniforme posible, pero es imposible
demostrar la uniformidad de la distribución, ¿sí? Se busca, pero no se puede garantizar. Todas las funciones genéricas en general distribuyen bastante bien. Si programan FNB o Jenkins o cualquiera de esas funciones que mostramos en los slides de los videos, todas esas funciones distribuyen muy bien. De hecho, les cuento una pequeña anécdota. El acortador de URL es bit.li, que la mayoría de ustedes conocen. Durante muchos años, lo único que hacía era aplicar la función de Jenkins a la URL y convertir el resultado de Jenkins en lo que les mostraba bit.li. ¿Por qué? Porque eso era rapidísimo y no tenía colisiones, no había dos URLs que mapearan a lo mismo. Después de una cierta cantidad de años de funcionamiento de bit.li, Jenkins dejó de ser performante y ahora usan otra cosa. Entonces ya no tienen problema en que se haya conocido ese secreto, pero digamos, la existencia de bit.li al principio, además, y todo su funcionamiento está basado en Jenkins. Se realiza hashing, a ver, estoy tratando de leer acá el chat. Se realiza hashing para lograr búsqueda O de 1. ¿Y hay más razones? Sí, hay montones de razones. De hecho, vamos a ver un montón de algoritmos y funciones que usan funciones de hashing. ¿Cómo se definen esos números H larguísimos que tienen propiedades especiales? Seguro te referís al número primo de FNB y al demás. Bueno, la respuesta es no se sabe. No hay una forma. Calculo que haciendo pruebas y demás, y calculo que involucra un duro invierno, una dosis de aburrimiento muy importante y ciertas bebidas espirituosas. ¿Es necesario que un hash no criptográfico tenga el efecto de alterar en gran medida el resultado de su función de hash en dos claves muy parecidas? No, no es necesario, Gabriel. El efecto avalancha no es necesario en las funciones que no son criptográficas. Algunos la tienen y otros no. No sé si hay algún sitio que nos muestre efecto avalancha en funciones de hashing. Estoy fijándome a ver si hay alguna cosa que podamos ver. No parece encontrar nada, así que después lo vemos, ¿no? En este momento no encuentro nada de ese estilo. Consulta sobre el TP1. ¿El repo en GitHub es obligatorio o se puede hacer en Colab? Se puede hacer en Colab. No hay problema que lo hagan en Colab. Lo que no entendí es, si tengo una función hx igual a x mod m, que minimiza las colisiones, x mod m no es una función que hayamos visto y no necesariamente minimiza colisiones, ¿no? Porque depende de este m. Si m no es un número primo, esto tiene algunos problemas que ahora les voy a contar. ¿Para qué haría una función de hash? Bueno, hx mod m es una función de hash. Entonces no entendí ahí la pregunta porque es una función de hash. El tema es que hay que tener cuidado con ese m, porque no todos los m son lo mismo. ¿Hay alguna razón por la que se usa mucho la operación XOR? Sí, porque es muy rápida. Y el efecto de la función XOR es flipearte, digamos, los bits. Es la forma más bitwise que tenés de cambiar muchos bits en un byte, un XOR. ¿Es fácil o difícil encontrar colisiones en H criptográfica de H genérica? Bueno, esa era la pregunta que había hecho Joaquín en el video. Supongo que todos lo han meditado a lo largo de las horas. La respuesta es que sí. La final es criptográfica. Es muy difícil encontrar colisiones, por más que tengamos colisiones de la de adentro, ¿sí? La de adentro nos va a dar dos valores iguales, pero si ponemos dos valores iguales, la criptográfica da lo mismo, ¿sí? El tema es encontrar dos valores de H genérica distintos que me den lo mismo para la criptográfica, y eso es equivalente a encontrar colisiones en la criptográfica.
Y si encontramos colisiones en la criptográfica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Martín? Estamos complicados, ¿no? Deja de ser criptográfica. Entonces, No eso es cumple, no cumple exactamente. la función que tiene. Sí, 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 sí. Claro, cuando uno encuentra una colisión en una función criptográfica, automáticamente deja de ser criptográfica, ¿sí? Si encuentran colisiones para SHA-256, SHA-256 deja de ser criptográfica y termina el mundo. Un amigo mío que con el cual cursé datos, él decía que se rompe la física. Se rompe la física, está bueno eso. Siendo m primo, dice Ignacio, con el tema de los números primos hay que ser cuidadoso, porque muchas veces las funciones de hashing usan números primos, y nadie sabe bien por qué las funciones de hashing usan números primos, ¿no? El motivo por el cual las funciones de hashing suelen usar números primos es para evitar casos patológicos cuando lo que estoy hasheando tiene un cierto patrón. Si lo que yo estoy hasheando es random, no importa qué número use para hacer la operación mod, porque random mod cualquier cosa es random, ¿no? Se distribuye uniformemente independientemente del m que use, ¿no? Es una operación de módulo. Tomar el resto de dividir por cualquier número es equiprobable si lo que estoy dividiendo es aleatorio. Cuando lo que estoy dividiendo no es aleatorio y tiene un cierto patrón, que suele pasar muchas veces con las claves que uno hashea, por ejemplo, son todos múltiplos de 10, ¿no? Las claves pueden ser 10, 100, 1000, 2300, 2140, cosas por el estilo. Ahí sí hace falta un número primo, porque si no elegimos bien cuál es el número por el cual vamos a tomar el resto de la división, puede que los restos no se distribuyan de forma uniforme, ¿sí? Entonces, el motivo por el cual las funciones de hashing usan números primos es para evitar que la distribución no sea uniforme cuando las claves tienen un cierto patrón. Pregunta, tal vez no es necesario que lo entienda, pero ¿para qué sería necesario que bit.ly hashee la URL en vez de asignarle simplemente un número entero consecutivo al anterior y listo? Porque si hicieras eso sería predecible, ¿no? El número. Sería fácil darlo vuelta y no es lo que queremos, ¿sí? No, eso no funcionaría. Considerando que se le aplica la función de hash muchas veces a una clave, hay una cota máxima de consumo de tiempo de procesamiento para una función de hash. Depende de lo que estés haciendo. En general, las funciones de hashing son la forma más eficiente de acceder a una tabla o otro tipo de estructuras de datos. Y la mayoría de las funciones de hashing que se usan hoy en día, que son Murmur, CityHash, me estoy olvidando alguna que siempre menciono, pero bueno, Murmur y CityHash, mencionemos como las más comunes, son extremadamente eficientes, así que en general son eficientes. También Martinelli dice, no sirve, muy bien, también Martinelli, muy bien. Encontramos los passwords, dice, no encontramos los passwords, lo que encontramos son cosas que hashean a lo mismo que los passwords. Se nos cae la estantería, sí, se nos cae. Se suelen utilizar los hashes criptográficos para hashear un volumen grande de datos y que se sigan agregando datos en vivo, eso es muy eficiente. No, las funciones de hashing criptográficas se tienen que usar únicamente por motivos criptográficos. Se usan únicamente en aplicaciones de firma digital, checksums de archivos o de streams que se quieran transmitir, contratos digitales, Bitcoin. Esas son las aplicaciones de las funciones de hashing criptográficas. O sea, siempre que una función genérica no funcione por un tema de seguridad. ¿Más espacio de memoria que claves? No necesariamente, eso no tiene nada que ver. El espacio de memoria y la cantidad de claves son totalmente variables. Puedo usar SHA-256 para guardar algo en una tabla de 5 elementos. Tomo el resultado SHA-256, le hago un mod 5 y lo pongo en una tabla, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el problema de tener una HDX predecible? Todas las funciones de hashing son predecibles, de hecho el código lo tenés, no entendí esa pregunta. ¿De dónde sale el límite en memoria para el resultado de la función de hash? Eso depende de la implementación de la función de hash.
Si se fijan en FNB, hay una versión de FNB de 16 bits, hay una FNB de 32 bits y creo que hay una FNB de 64 bits. Cada función de hashing tiene su espacio de salida, su cantidad de bits que produce como resultado de la función de hashing. Es diseño de la función. En algunas se puede hacer variable, como en la función de Pearson, que tiene esa particularidad y está explicada en los videos. No sé si se me terminaron las preguntas o dejó de llegarme el chat. Se terminaron. Se terminaron las preguntas, no hay más preguntas. Llegué al fin de las preguntas de hashing. Bueno, espero a ver si tienen algunas otras preguntas más, así las contestamos. Mientras voy a borrar mi pizarrita. Estaba borrando la pizarrita y llevaba un tiempo tratando de borrar una mancha en el monitor, pero bueno, no importa. ¿Cuál es la fecha de entrega del TP1? Pregunta preocupante. Está en el calendario, es el 21 de mayo, ¿sí? ¿Qué hashing usa el RENAPER? ¿El RENAPER usa hashing? No sé, me intriga muchísimo esa pregunta. ¿El RENAPER usa hashing? O sea, ¿nos hashea a nosotros? No sé cuál es mi hash. ¿Ustedes saben cuál es su hash? Si yo voy de un espacio de claves de millones a espacio de direcciones de 5000, la única manera es acumular en cada posición de manera uniforme. Bueno, idealmente de manera uniforme. Si es una buena función de hash, debería acumular de manera uniforme. Si la función no es buena, entonces no. ¿El TP1 es solo sobre trace CSV? Sí, por supuesto. Todos somos un hash, sí señor. Nos une el hash. Nuestro hash es el DNI. No creo que nuestro hash sea el DNI. ¿Qué pasa si colisionamos? Y si colisionamos puede ser un problema, ¿no? Sería Depende como de la tener un velocidad a la gemelo. que colisionemos. Sí, sería como tener un gemelo. Un doppelganger. Sí. ¿Algún ejercicio tipo parcial de hashing? En los parciales que están en Piazza hay ejercicios tipo parcial de hashing y los pueden ver y podemos hacer preguntas después más adelante de eso sin problema. En FKS, cuando se producen m colisiones en la primera tabla, en el video se usa el criterio de tomar el número primo más cercano a m para determinar el tamaño de la segunda tabla. A m cuadrado, ¿no? No a m. Es m cuadrado en la segunda tabla. Podría no ser un número primo. Sí, podría no ser un número primo, Facundo, pero lo importante es que tiene que ser del orden del cuadrado de la cantidad de colisiones que colisionaron en la primera. ¿Por qué tiene que ser el cuadrado? Lo repasamos, porque lo que se busca en esa segunda tabla es que podamos insertar todas las claves sin que haya colisiones. Para insertar n claves con una probabilidad de colisión menor a un medio, necesitamos n cuadrado lugares, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos 1.000.000 de claves, podríamos tener una tabla de 1.000.000 al cuadrado de lugares y prácticamente cualquier función sería perfecta, pero eso obviamente es imposible de realizar. Lo que sí podemos hacer es tener una tabla de 1.000.000 de lugares y luego para las colisiones, si las colisiones son 10, tener subtablas de 100 posiciones o de la cantidad de posiciones que sean, ¿no? Según las colisiones que haya, y eso es mucho, el espacio que necesitamos en total es mucho menor al que necesitaríamos para tener una única tabla sin colisiones. Fíjense que, acuérdense, en el esquema FKS tiene como desventaja que no usa de forma perfecta el espacio porque quedan lugares libres.
es parte del esquema. La gran ventaja que tiene FKS con respecto a otras funciones de hashing perfectas es que puede funcionar en forma dinámica, es decir, que podemos dar altas, bajas y demás de claves, y FKS sigue funcionando cuando otros esquemas de hashing no soportan esto, sirven únicamente para claves que son estáticas. A ver si entendí bien esto en los videos. En las funciones no criptográficas vistas se generan tablas que indican, por ejemplo, si hay que hashear de vuelta un determinado string, etc. No, eso no es así. Esto no sucede en las funciones genéricas. Lo que vos describís es un algoritmo de hashing perfecto, que no es lo mismo que una función genérica. No sé si la pregunta era sobre funciones de hashing genéricas o perfectas, pero ahí puede haber alguna confusión. Para TP1 deberíamos llegar a analizar usando NLTK. Pueden usar lo que ustedes quieran para el TP1. Pueden usar NLTK, pueden usar Spacy, pueden usar BERT, pueden usar XMLR, pueden usar lo que se les ocurra, ¿sí? No hay problema en que... No es que tienen que usar únicamente las cosas que vimos, pueden usar todo lo que quieran, y para eso es el TP, ¿sí? Para que se luzcan con cosas que lucen, ¿no? Pues, si no, bibliografía en inglés, se puede ver la bibliografía en inglés, se puede googlear los distintos temas, hay varios videos y cosas por el estilo de algunos temas. Se muestra un esquema de hopscotch, en el que aparece un vector, no sé, esto no lo sé, tendría que ver el video ese en particular. No. Esa implementación de hops en particular, no, la de hops es bastante simple, ¿no? La idea es que las claves sean localmente cercanas entre sí. Es una función de hash relativamente sencilla, se usa bastante para tablas de hash. ODN en espacio. Es ODN, sigue siendo ODN, porque es ODN más sumatorio de un montón de ODMs al cuadrado, donde M es mucho más chico que N, entonces el término dominante sigue siendo N. No, o sea, imagínate, Tomás, que si fuera 5000 N sigue siendo ODN. En ningún momento llega a ser cuadrático, ¿no? Entonces sigue siendo lineal, por más que sea K por N. Espero que eso se entienda. Cuando decimos que es ODN en espacio, no es que usa N de espacio, sino que es lineal en función de la cantidad de claves el espacio que usa, ¿sí? Cuando se ordenan las funciones caching, ¿cómo se ordenan? De acuerdo al factor de carga. No, lo que se ordenan, si estamos hablando del esquema de hashing perfecto de hash compressed displays, lo que se ordenan son los buckets y simplemente contamos cuántas claves colisionaron por bucket. Es un contador por bucket, no hay ninguna ciencia oculta. ¿Tienen limitaciones los hash? ¿Cuál sería una limitación? Si me haces una clarificación de eso más abajo, vuelvo. Lo que es un hash son los números de atrás del DNI. Chao, ahora estamos todos dando vuelta al DNI. ¿Hay un hash en tu DNI, Martín? Da vuelta al DNI. No tengo encima el DNI, porque... Sabés que no sé a dónde está. Ayer lo tenía acá y no sé. Tardé unos días en dejar de tener la billetera encima, algo tan absurdo, estando en cuarentena, como andar por la casa con la billetera. Yo tardé unos días en hacer eso, pero ya no la tengo encima, ¿no? Porque antes uno llevaba siempre una tarjeta, no sé. Yo llevaba esas... Es un código verificador o algo. Es un código, es un checksum, no un... Bueno, pero ese código te lo piden para algo, te lo están pidiendo ahora para las aplicaciones, ¿no? No, el que vos decís es el número de trámite. Ah, el número de trámite, no, es verdad. Sí. Hay un choclo atrás que para mí es algún código verificador o algo por el estilo. Si yo no... Puede ser. Yo durante semanas perdí la billetera, la encontré, la tenía y hoy salí, así que está abajo. ¿Cómo saliste? No podés salir. ¿Cómo saliste? Tuve que salir por fuerza mayor, ¿qué va a hacer? Pero bueno.
Ok, Cosas que pasan. bueno. En las funciones de hashing perfecto hay una corrida llamada inserción de la función para todas las cosas que hashear, con la cual se crea una tabla. Ah, Aclaro que tenía permiso. Para la gente que dice desubicado. hay distintos esquemas de hashing perfecto. En los videos hay dos explicados, FKS y otro que en donde el espacio es mínimo. En el segundo esquema lo que hacemos es primero hashear todas las claves en una tabla que tiene el mismo tamaño de la cantidad de claves, y en un segundo paso ir a los buckets que quedaron con colisiones en la primer clave y usar una segunda función de hashing para redistribuir esto en lo que sería la tabla final. Esa es la forma en que funciona el esquema que describimos en el video. Creo que hay un ejemplo, el ejemplo del video creo que está bastante claro, pero si hay algo que no se entendió de eso, por favor, sigan preguntando y les sigo contestando, no hay problema. El último número de quit es un hash genérico, creo. Podría ser. No, es un código, ¿Cuáles son las, como dicen por ahí, el divisor por 11. sí. ¿Cuáles son las funciones de hash que tienen mejor factor de carga? El factor de carga es qué tan llena está la tabla. Así que depende de cuántos datos haya. No, esa pregunta no tiene algún error en la pregunta. Eh, se estaba encodeando el número de trámite del URL con base 32. Bueno, puede ser. División por 11, muy bien. ¿Un código verificador no es lo mismo que un hash? No, no necesariamente. Puede usarse un hash para generar un código verificador, pero no es la misma cosa. Eh, eh, Denunciados, y eso supongo que es para Martín, que salió esquivando la cuarentena. Un ejemplo de algún problema para que sería útil hacer hashing. Pero no hay resolución hasta el momento. Hay muchos, no sé si esto es lo que preguntas, pero hay muchos problemas abiertos que tengan que ver con hashing. El problema abierto más fascinante que tenga que ver con funciones de hashing es el que plantea si existen o no funciones de hashing unidireccionales. Las funciones de hashing o one way. Las funciones de hashing one way son aquellas para las cuales invertir el hash es un problema difícil. ¿Qué quiere decir que es un problema difícil? Que la única forma de invertir el resultado de la función de hashing es probar todas las claves posibles. ¿Sí? Estas funciones, si existieran, son las que llamaríamos one-way. Es una conjetura que las funciones one-way existen, pero nadie lo ha podido demostrar hasta el momento. Es decir, que las funciones criptográficas se sospecha que sean one-way, ¿no? Se sospecha que son difíciles de invertir, pero nadie ha podido demostrar que esto sea realmente así. Curiosamente, si las funciones one-way existen, automáticamente P es distinto de NP, que es el problema más importante en la matemática y en la computación moderna, ¿sí? O sea que el problema de decidir si una función de hashing, si existen las funciones de hashing one-way, es todavía más difícil que P versus NP. Así que si alguien quería un problema abierto que tenga que ver con hashing, ahí tiene un problema realmente difícil. Porque si soluciona eso, soluciona P versus NP. Maxi, no sé qué hizo Maxi, pero todos lo felicitan y no alcanzo a ver qué hizo Maxi. Mencionó el MRZ, lo que hace que se puedan leer los documentos No lo vi, electrónicamente. no lo vi, perdón, no lo vi, pero lo voy a pasar. Con computación cuántica podría destruirse cualquier hash a la fuerza. No sé, bueno, no soy la verdad versado en computación cuántica, no sé contestarte eso, Ignacio, te pido disculpas. Si vamos a la definición, ¿no lo está aplicando un hash? Eso no lo entendí. No lo entendí, pero hay que tener cuidado con, vuelvo a explicar esto, el tema de que las funciones sean one-way es particularmente difícil de entender, porque hay algunas personas que piensan
que one way, es correcto decir que una función one way es difícil de invertir, pero una cosa es que sea difícil de invertir en el concepto computacional quiere decir que para invertir el resultado hay que probar todas las claves posibles. No que sea, digamos, fácil encontrar una preimagen, es decir, que sea difícil encontrar una preimagen, ¿sí? O sea, por ejemplo, tomemos el caso de la función, no sé, x mod 5. Uno dice, bueno, 10 mod 5 y 20 mod 5 me dan lo mismo. Entonces, esa función no es invertible. Eso es mentira, ¿sí? Porque que dos números den el mismo resultado, ¿sí? No quiere decir que la función no es invertible, ¿sí? No es el concepto de que sea biyectiva o algo por el estilo. El concepto de invertir la función quiere decir que para encontrar ese número tal que h de x me dé un cierto resultado, tengo que probar todos los x posibles, ¿sí? Es obvio que si la función devuelve un número de 32 bits, hay números de 33 bits, tales que dos de esos números me dan el mismo resultado para la función de hash. Pero eso no invalida que la función sea one way. Si para encontrar el resultado tengo que probar todos los 2 a la 32 menos 1, o lo que sea, ¿sí? O todas las posibles claves que puedo hashear. Espero que eso se haya entendido porque hay una confusión enorme al respecto de eso. ¿Para cuándo organización de datos cuánticos? Bueno, ahora y nunca al mismo tiempo. Una función multivariada es posible como función de hash. No sé qué es una función multivariada. O sea, me tendrían que explicar a qué se refieren con función multivariada para estar seguros de que entendemos lo mismo. ¿Trataste de resolver la conjetura? No, por supuesto que no. No está a mi alcance y con las funciones one way, lo más aceptado es que todavía no tenemos los conocimientos matemáticos necesarios para empezar a trabajar en ese problema, ¿sí? O sea, es todavía más difícil que P versus NP, y P versus NP no tiene todavía una solución visible, ¿sí? Nadie sabe por dónde va ese problema. Es un problema que ni siquiera está empezado. Así que sí, ¿tiene algo apasionante el asunto? Sí, por supuesto, las funciones de hashing son apasionantes, y el tema de las funciones one way es muy, muy entretenido. O sea que en definitiva, toda la criptografía del mundo que se basa en SHA-256 y otras funciones criptográficas, está basada en que esas funciones existen. Si esas funciones no existieran, si las funciones one way no existen, automáticamente no existe la criptografía, que es algo también muy interesante. Es un mundo en el cual la criptografía no es posible. Es algo para pensar. A los que les gustan esos temas, si quieren leer sobre esos temas sin meterse en detalles muy técnicos, hay un paper, un artículo de Russell Impagliazzo sobre los 5 posibles mundos en los que podemos vivir según si P fuera o no igual a NP. Y uno de los mundos es un mundo en el cual la criptografía no existe, que creo que se llama, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Cada uno de los mundos tiene un nombre posible según si esos problemas tienen una solución a la otra. Si yo puedo aplicar hash a imágenes o audio streaming, ¿verdad? Se puede hacer muchas cosas piolas, me imagino. Hay muchas cosas divertidas con imágenes. Yo con sonido no sé nada. Martín es mucho más conocedor de temas de audio y de sonido que yo, principalmente porque soy medio sordo. Entonces, imagínense que no sé mucho Bueno, sobre por sonido. ejemplo, hay una aplicación, si quieren, del siguiente tema vamos a ver del SH, y trabajando con firmas de sonido, que es lo que se puede utilizar para, por ejemplo, o es como se implementa Shazam, ese tipo de plataformas, ¿no? Podríamos pensar en algo de ese tipo como para dar un ejemplo, ¿no? Pero sí, tiene bastantes aplicaciones, tiene aplicaciones también justamente para poder trabajar temas de copyright, de la misma forma si hablamos de firmas de sonido.
justamente porque podemos sacar una firma de sonido y, por ejemplo, utilizando el SH podemos saber si eso colisiona con algo ya existente y se utiliza para verificaciones, por ejemplo, de copyright, de cuando se suben nuevos videos a YouTube y cosas por el estilo, ¿no? Sumado también a cosas que permiten procesar el sonido y separar cosas que se le puede hacer el sonido como para, o a las ondas de sonido para tocarlas, ¿no? De alguna manera. No sé si con eso. Y con imágenes, lo que hay es unas funciones que se llaman hashing perceptual, que tiene como idea que imágenes parecidas hashen parecido, ¿sí? Entonces eso sirve, por ejemplo, para de forma bastante rápida encontrar imágenes duplicadas y cosas por el estilo. Si necesitan algo de eso, pueden buscar phash, que es el estándar más o menos en cuanto a hashing perceptual, ¿sí? Se usa mucho en la industria, sí, eso se usa mucho para duplicar imágenes y cosas por el estilo. El número anterior al apellido en el código que figura en el DNI supuestamente indica la cantidad de personas que hay con el mismo nombre y apellido. Esto yo la verdad que no lo tenía. Pero bueno, eso es lo maravilloso de estas reuniones multitudinarias, ¿no? Se aprenden cosas que son fascinantes. Hace un tiempo me tocó trabajar con certificados digitales generados con SC en vez de Shadow56. SC, ¿qué es SC? A ver. SC tiene que ver con funciones, con criptografía de curvas elípticas, pero hay funciones de hashing basadas en criptografía de curvas elípticas. No sé, o sea, si hay, seguramente hay, pero yo no sé. O sea, SC no es una función, es todo un campo de cosas. Ah, no sé, eso no sé. Pregunto por eso, no, yo desconozco, no sé si hay alguna función de hashing que se base en cripto de curvas elípticas. El campo de la criptografía de curvas elípticas es muy lindo, es un tema fascinante, pero no lo he visto aplicado a funciones de hashing por el momento. Tengo un alumno que hizo su tesis sobre criptografía de curvas elípticas, pero era más sobre funciones de encripción y desencripción que sobre hashing. Así que no, de este tema no estoy muy avanzado. Bien. Veamos si hay alguna pregunta más. Igual eso que dice las claves son más cortas, las claves son las mismas, ¿no? Independientemente de la función que se use, por ahí el resultado es más corto. Si el resultado es más corto, no sé qué pasa, pero eventualmente tal vez la seguridad es menor, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas puede haber? ¿Van a subir algún ejercicio de hash para la próxima clase? Hay una guía ya subida en Piazza de ejercicios de hash, así que ahí pueden examinar ejercicios. Hay una de pandas, hay una de Spark y hay una también de hashing. Así que ahí estuvimos un paso adelante. ¿Resolvemos algún ejercicio de esos en clase? Creo que la clase que viene ya es sobre LSH. Ya no es más sobre hashing. Esta es la última clase de hashing, o sea, la única. Clase de consulta y los videos de hashing terminan ahí. El tema es que el LSH usa, obviamente, funciones de hashing. Pasa que en el LSH, la idea detrás del LSH es simétrica y opuesta a lo que es una función de hashing, ¿sí? La idea del LSH es encontrar colisiones, ¿sí? Lograr que ciertas cosas colisionen cuando nos conviene que colisionen, ¿sí? Esa es la idea del LSH, es uno de los temas más entretenidos de la materia y es uno de los temas más vigentes
porque se está usando bastante hoy en día. Cuando recién empezamos con el tema del SH casi no había aplicaciones y hoy en día se usa un montón. Así que los ejercicios los puede resolver de hashing y después, más adelante hay una clase de consultas. Sí, después tenemos clase de consultas, así que ahí podemos aprovechar y hacer un ejercicio también. Ahí van a poder hacer consultas más adelante y si no, el momento era este acá y en la clase que viene obviamente pueden hacer alguna pregunta. No creo que los vayamos a censurar si preguntan de temas anteriores. De hecho no lo hicimos, así que no hay problema. Bien, a ver si alguien más tiene alguna consulta sobre funciones de hashing, hashing perfecto, QQ, funciones criptográficas, funciones genéricas, funciones universales, que son los temas de los videos. Si encuentro colisión en una criptográfica, ¿significa que existe one way? No. Si encontrás colisión en una criptográfica, quiere decir que deja de ser criptográfica. ¿Sí? O sea, las colisiones sabemos que existen. Las funciones one way, si encontrar esas colisiones es un problema difícil. Si la única forma de encontrar esas colisiones es probar todas las claves posibles. ¿Sí? Esa es la definición de función one way. Que encontrar una preimagen sea un problema difícil, es decir, que sea difícil de invertir, en donde, de nuevo, hicimos la aclaración antes de qué significaba invertir una función de hash, ¿sí? No es que dos claves van a parar al mismo resultado y entonces no es invertible, ¿sí? Esa no es la definición. Ha habido muchísimos intentos de resolver eso y todos están mal, siempre. Es un problema que tiene un perfil más bajo que versus NP, pero que es aún más importante. En general siempre se encara muy mal. Eso. Está Damián como que iba a decir algo y desapareció. Apareció y desapareció. ¿Cuál es un efecto que viene sucediendo a lo largo de todo el cole? Sí, Damián como que va a decir algo y desaparece. Ahí está, ahí dijo, bueno, sí, ahí está. Como que se aparece y desaparece. Bueno, a ver. Si hace hashing y luego PCA sobre los datos. Ahí sigue importando si es o no one way la función de hash. No sé qué querría decir hacer hashing y PCA sobre los datos. Es medio confuso eso. No sé qué quiere decir exactamente eso, pero no es algo, digamos, que uno en general hace. Si existiera una función one way, pero esta consume mucho procesamiento, ¿no sería inútil? Obviamente no importa, porque si pudieras demostrar que una función es one way, demostrarías que P es distinto de NP y obtendrías mínimamente el $1.000.000 del premio del milenio y un montón más de dólares en fama y fortuna, ¿sí? De hecho, podrías demostrar que la función existe sin mostrar cuál es la función. Podrías hacer lo que se llama una demostración no constructiva, ¿sí? Hay demostraciones constructivas y demostraciones no constructivas. En una demostración constructiva uno dice, bueno, existe tal cosa, acá está, ¿ves? Efectivamente, esto cumple con esas propiedades, entonces demostré que existe.
Pero uno puede demostrar que algo existe sin mostrarlo, ¿sí? Esa sería una versión no constructiva de una demostración. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo la función x mod 5, yo te puedo demostrar que hay dos números que dan el mismo resultado sin decirte cuáles son. Esa es una demostración no constructiva. Esa es una demostración no constructiva de que estoy para probar esta materia. Bueno, no hay problema, se puede hacer la demostración no constructiva, ¿sí? La demostración constructiva a veces es más fácil que simplemente aprobarla. Sí. Bien. Supongo que todos vieron todos los videos, todos conocen el lema de Johnson y Lindenstrauss, se han familiarizado con eso. Apareció uno de los teoremas más importantes de la materia, que es nuestro querido lema de Johnson y Lindenstrauss, que les recomiendo, si no vieron ese video, que lo vean, porque la clase que viene o la que sigue sobre LSH, ese tema vuelve y es particularmente importante para LSH entender el lema de Johnson y Lindenstrauss. Así que si no lo vieron, les pedimos que le den un vistazo y lo repasen especialmente, ¿sí? Ese tema de las funciones, las matrices, las distintas matrices que cumplen el lema de Johnson y Lindenstrauss, qué forma tienen, qué quiere decir esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Tema que vuelve después también cuando veamos métodos de reducción de dimensiones. Así que eso les recomiendo analizarlo. Bueno, si no hay más consultas sobre el tema, habiendo hecho las recomendaciones del caso, vamos a terminar hoy con nuestra reunión del día jueves, deseándoles a todos un bonito fin de semana, que la pasen bien, que estén sanos, que no salgan como hizo Martín, ¿sí? Martín salió, no sean Martín, ese vendría a ser... No sean esa persona. Claro, ese vendría a ser nuestro lema. Fíjense que incluso se tuvo que disfrazar de ninja para poder salir, para que no sea encontrado por las autoridades, ¿sí? No era un Teletubby negro, era un ninja, era el ninja de la cuarentena. Para poder evadir la cuarentena, te pones de ninja con los auriculares negros, el traje Así, negro, el los traje guantes negro negros, y el barbijo negro, obviamente. el pasamontañas para desambiguar si es delincuente o no, típico. La mejor forma de desambiguar si uno simplemente se vistió de negro o está delinquiendo es un pasamontañas, ¿sí? Eso le aclara a las autoridades de qué se trata, ¿sí? Igual yo creo que los pasamontañas ahora van a empezar a ser comunes. Pero bueno. Claro, pero puede ser, no tiene por qué ser negro, puede ser El otro más día alegre, pensaba ¿sí? eso. Sí, sí. Puede ser más alegre, ¿sí? Sí, sí, obviamente. Claro. Puede ser un pasamontañas de Hello Kitty, puede ser de los Packers, pueden ser colores más lindos, ¿sí? Seguro. Ahí está, Hoy sí. ya trajimos toques de color en otro momento, hoy volvió negro. Bueno, entonces buen fin de semana para todos y el lunes seguimos. Acuérdense que tienen el buzón de feedback para ir dejándonos comentarios de qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. Estamos todos haciendo el esfuerzo de que esto salga lo mejor posible, tanto de nuestro lado como el de ustedes. Por ahora la cosa va bien, pero no dejen de dar feedback, así no se cae el asunto, ¿sí? También recuerden que, bueno, el material que para las próximas clases del SH ya hay
una primera cantidad de videos, hay 8 videos que están subidos en una playlist para LSH. Hay una introducción a LSH, una caracterización general y empezamos a hablar un poco de amplificación de familias LSH, ¿sí? La idea es después empezar a trabajar con los distintos tipos de distancia que vamos a tener disponibles para poder trabajarlo y seguramente de aquí, digamos, entre sábado y domingo tengan un set más de videos que tienen que ver con la distancia de Jacquard, ¿sí? Esencialmente eso vamos a ir agregando también de a poco en los próximos días. Acá hay un par de preguntas importantes. Alguien dice, ¿qué buzón de feedback? Esa es una buena pregunta. ¿Hay un link? ¿Dónde está el link al buzón de feedback? En el ministerio está, no sé si Está, está en Piazza. sí, está en la primera clase, en las slides de Administrivia, teníamos el link al buzón de feedback. Lo podríamos poner como link en Piazza. Y ahora lo vamos a hacer. Ese es un buen punto. Sobre los que dicen que los videos no se pueden ver en YouTube, les tengo la novedad de que no son nuestros videos, es YouTube. Hoy se cayó YouTube, se fue al demonio, así que en cuanto vuelva YouTube, van a poder ver los videos. Se cayó el Epic Store también, se cayó el Epic Los que Store. apostaban que el campus de la facultad iba a caer antes que YouTube, no señor, se cayó YouTube y el campus de FIUBA funciona, ¿sí? Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de eso? Ninguna. Y sí, se cayó el Epic Store, todo. Es así, Se terrible. cayeron muchas cosas, sí. Sí, del GTA V, exacto. Sí, sí, sí. Las cosas gratis no son gratis. Sí. Lo bueno es que cuando se cae YouTube, les podemos asegurar que va a volver pronto, ¿sí? Si se cae el campus, ahí ya no sé, pero, o el SIU. Sí. Sí. Y eso ya no sabemos, pero YouTube va a volver, tipo. No es el fin del mundo, quédense tranquilos. En este momento creo que no funciona. No, de hecho yo estaba siguiendo unas cosas y se cayó. Sí. Se cayó YouTube. En este momento está caído, al menos desde mi ubicación en Wisconsin. Bueno, gracias a todos y nos vemos el lunes, ¿sí? Muchas gracias por todo. Muchas gracias, buen fin de semana. Adiós. Chao. Vamos a detener la grabación de esto. Video, detener la grabación. Esta es la parte en que la gente piensa que no me doy cuenta que no estoy muteado y espero obtener algo jugoso, pero sé que no estoy muteado.